tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Otro día más, otra semana más, otro año más, donde tengo una hemorragia de placer para poder acá seguir acompañándote, creciendo juntos, compartiendo tendencias, tips, noticias, reflexiones de corte bioneurofinanciero para poder construir tu bienestar en tus propios términos. Así que una vez más te doy las gracias por estar acá conmigo y darme un espacio en tu vida. Mira, hay una vaina que quiero hablar porque he notado en redes sociales, he notado en las noticias que ha habido como mucha preocupación en los últimos meses, en los medios también, ¿no? Y en la población en general, respecto a temas de recesión, ¿ok? Respecto a qué va a pasar en la economía, temas de incertidumbre, venimos con el trauma de lo que ocurrió en la pandemia, pero quiero empezar por decir que la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar, es muy difícil predecir, evidentemente siempre hay economistas en los medios que están dando cifras, estimaciones, y bueno, eso está bien, pero de ahí a que nos tenemos que preocupar es donde yo creo que es innecesario, ahí es que ocuparnos, eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que independientemente de que si viene o no viene una recesión, definitivamente es preferible prevenir que lamentar. Y una vez más, recordemos lo de la pandemia, nos agarró por sorpresa y eso, digamos que puso al desnudo la vulnerabilidad patrimonial y financiera de muchas personas. Ahora, independientemente de que si viene o no viene una recesión, uno tiene que estar listo, uno tiene que estar preparado para todos esos escenarios y es lo que quiero justamente discutir brevemente en este episodio. Pero antes de seguir, te pido un gran favor. Si esto te ha dado valor, si evidentemente el podcast ha de alguna manera impulsado tu bienestar mental, tu bienestar financiero, tu crecimiento, te ha dado claridad, entonces vale, regálame un rating. Vámonos, pon pausa acá esta vaina un momentito y regálame un rating. Si la plataforma te permite no solamente dejar un rating, sino también un review con cariño, una dedicatoria de algunas palabras de cómo esto te ha impulsado. O incluso hasta podemos ir más allá. No solamente déjame el rating de 5 estrellitas. Escríbeme también, ¿vale? Por mi cuenta de Instagram, Julio Finance, un mensaje directo y cuéntame cómo te ha impulsado, cómo te ha ayudado el podcast. Y no dejes de compartirlo con familiares y amigos también en tus redes sociales para que se vayan uno a uno sumando al bienestar. Y si estás aquí escuchándome en YouTube, por favor, suscríbete ya porque viene mucho más contenido, no solamente del podcast, sino también otros contenidos alternativos que te van a interesar muchísimo. Así que desde ya, gracias por tu apoyo, gracias por ese rating 5 estrellas y por ese review que me va a ayudar a seguir impulsando este movimiento de despertar financiero a muchas más familias hispanas. Volviendo con nuestro tema, fíjate que vamos a empezar, si quieres, por definir qué carajo es una recesión, ¿no? A nivel técnico, si se quiere, una recesión pudiera ser o definida como el decrecimiento de la actividad económica en un periodo de tiempo determinado, el decrecimiento, ¿ok? No que se estanca, sino que más bien se contrae. Ahora, ¿qué tanto decrecimiento y qué tanto tiene que durar ese decrecimiento para que sea considerado una recesión? Bueno, hay un indicador general que se utiliza sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde se dice que cuando por 2 trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria del valor de los productos y servicios transados de un país, disminuye por 2 trimestres consecutivos, ya eso es considerado una recesión, ¿no? Naturalmente, a veces las recesiones duran más, depende, varía por país y por periodo histórico, pero de alguna manera en los episodios recientes, en los últimos meses, de lo que ha vivido, por ejemplo, la economía americana, las autoridades no han querido llamarlo recesión, a pesar de que sí en un lapso hubo 2 trimestres en los que hubo decrecimiento y desaceleración financiera. Porque había otros indicadores que de repente estaban mostrando otras cosas, ¿no? De repente, digamos que, por ejemplo, el mercado laboral, el desempleo, el gasto de consumo en los negocios, la producción industrial, los niveles de ingreso, digamos que no estaban mostrando que la cosa estaba mal y entonces por eso fueron muy cuidadosos y cautelosos con utilizar esos términos de recesión porque la gente como que se alarma, ¿no? Uno se pone ansioso cuando escucha eso. Pero sí, una recesión puede llegar en cualquier momento, sobre todo si hay un recalentamiento de la economía, si se complican las cosas a nivel de inflación, que de alguna manera eso trae una erosión a tu poder adquisitivo, el dinero te rinde menos. Entonces, bueno, en cualquier momento puede ocurrir. Lo cierto
es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tú tienes que entender una vaina y es que la economía es cíclica. Entonces, a veces estamos en la cresta, a veces estamos en el foso, pero de que puede venir una recesión, puede venir. Y aquí mi intención con este episodio no es alarmarte de que viene, sino prepararte para cuando venga. Yo no sé si viene este año, no sé si viene el año siguiente, no sé si viene dentro de 5 años, pero coño, pana, como dicen por ahí, una persona prevenida vale por 2, ¿no? Y guerra avisada no mata soldado. Y en ese sentido, hay que estar de alguna manera listos para cuando eso ocurra. Y por eso justamente yo te quiero compartir el día de hoy 6 pasos, 6 elementos que tienes que tomar en cuenta para que tus finanzas de tu hogar, las finanzas personales, sean a prueba de recesión, para que puedas vivir esa etapa cuando llegue desde la paz y la tranquilidad y la calma de haber preparado tu condición financiera para tolerar y soportar esos momentos de dureza económica, ¿no? Vamos de una vez a entrompar estos 6 elementos que te quiero compartir el día de hoy. Número 1. Lo primero que tienes que hacer para prepararte para eso y para que tu economía y tus finanzas personales sean a prueba de recesión es optimizar tus gastos. Y fíjate que yo últimamente he adoptado más la palabra optimizar que reducir. ¿Por qué? Porque te recuerdo que desde la perspectiva bioneurofinanciera, evidentemente recortar implica un poco sufrir porque hay cosas a las que debo renunciar. Y evidentemente en primeras etapas de tu crecimiento financiero sí tiene que ser así porque, bueno, de repente no has incrementado tu nivel de ingreso tal que te permita evitar la renuncia a gusticos que te quieras dar. Sin embargo, sí creo que hay que optimizar y optimizar puede implicar efectivamente reducir en algunas áreas o de alguna manera buscar utilizar el dinero de forma más inteligente. Por ejemplo, hace un tiempo yo saqué un reel en Instagram donde yo hablaba de que, coño, pana, uno se la pasa pidiendo comida, entonces, por más saludable que quieras comer, yo decía en el reel, vamos a suponer que tú quieres pedir, qué sé yo, un salmoncito con una quinoa y un platanito, pero pides comida por Uber Eats, por ejemplo. Coño, pana, pero ese plato de comida de ese salmoncito con la quinoa, esa vaina, al menos a precios de Miami, esa vaina no baja de 25, 30 dólares por debajito. Pero coño, si tú vas para Costco, por ejemplo, por 40 dólares tú puedes comprar la pieza de salmón completa, que yo, por ejemplo, la pico en 3 y con cada tercio de la pieza completa de salmón cenamos los 5 aquí en mi casa. ¿Ok? Entonces fíjate que por lo que me cuesta un plato de Uber Eats, 1,5 veces un plato de Uber Eats, yo compro una pieza donde cenamos 3 veces. Eso es optimizar. Ahora, yo no te estoy diciendo que optimizar es renunciar por completo a salir a comer a la calle. No, pana, pero coño, si comes 4 veces en la calle en la semana, bájalo a una vez. Una sola vez es suficiente. De resto, trata de ser inteligente en el consumo. Y esto es un ejemplo muy pendejo, pero así como ese, hay muchos otros gastos hormiga o fugas de dinero en tu patrón de uso del dinero y tu patrón de consumo, que, pana, cuando tú lo multiplicas por el número de veces en la semana y después lo multiplicas por las 52 semanas que hay en el año, la vaina suma que jode. Entonces después no vengas a llorar, a decir que el dinero no te alcanza, que no tienes capacidad de ahorro, que no tienes capacidad de invertir, porque no has evaluado eso. Y particularmente previo a la recesión, normalmente lo que ocurre es que la gente viene como un caballo desbocado, pero cuando llegan la época de las vacas flacas, entonces, cuño, le toca tirar un frenazo duro y ese frenazo psicológicamente duele, porque ahí sí tienes que hacer unos recortes abruptos en tu patrón de consumo y tu patrón de gastos que sí, psicológicamente generan más ansiedad y de alguna manera uno sufre internamente porque ya no puede hacer de la noche a la mañana ciertas cosas. Entonces, coño, optimiza con tiempo de forma tal que no te agarren por sorpresa esas cosas y de esa manera vas utilizando el dinero de forma más inteligente. Paso número 1, para una economía y unas finanzas personales a prueba de recesión, optimiza los gastos. Paso número 2, incrementa tus ingresos. En finanzas hay 2 palancas, pana, 2 palancas. La palanca de los gastos y la palanca del ingreso. Una tienes que mantenerla controlada, de vez en cuando medio recortar, y la otra sí tienes que darle para adelante. Ahora, ¿qué significa incrementar los ingresos? Bueno, vete preparando con tiempo, no esperes a que llegue la recesión. Tú tienes que estudiar, tú tienes que formarte, tienes que tener formación continua, educación continua, de forma tal que tú paulatinamente en el tiempo puedas, por ejemplo, solicitar un aumento de tu salario. Ahora, si ves que hay un techo, si ves que no hay la posibilidad de que en tu trabajo te aumenten tu salario, tú puedes entonces intentar cambiarte a otro trabajo que tenga mejores condiciones salariales y de paquete laboral, ¿no? Que tenga una mejor paga.
Lo otro que puedes hacer, evidentemente, y eso tienes que hacerlo con tiempo, coño, no esperes a que llegue la crisis. Tienes que crear una nueva línea de ingresos. Tienes que crear una nueva línea de ingresos. Por eso yo lo decía en otro episodio, el de emprendimiento sí es para todos. Lo que hay que ver es qué tipo de emprendimiento. Si no tienes capital para invertir en mercancía, invertir en inventario o abrir una tienda, no importa. Acuérdate que también está la economía de los creadores y la economía de la información en la que yo vivo, donde tú también puedes monetizar lo que sabes. Y si necesitas ayuda con eso, te recuerdo que tengo un programa para ello, el programa Monetiza lo que sabes, donde justamente le puedes dar forma y un modelo de negocio a cómo con tu conocimiento convertirte probablemente en consultor, dar cursos, prestar servicios profesionales uno a uno o inclusive dar charlas. Pero alguno de esos 4 pilares se puede desarrollar con el conocimiento probablemente que ya tienes. Alguien necesita de eso que tú sabes. Y con eso tú puedes crear una línea de ingresos sin necesidad de invertir capital económico, pero sí capital intelectual y invertir tu tiempo. Y también otra cosa que puedes hacer para incrementar tus ingresos es vender vainas que no usas. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, no nos hemos llenado de peretos y huevonadas en la casa que realmente ya no estamos utilizando? Bueno, no sé, métete en páginas como OfferUp y vende esa vaina. Y eso sí, no te rumbes los reales, deja ese dinero para justamente estos días cuando las cosas se puedan poner complicadas. Pero puedes quizás salir, insisto, de vainas que no estás usando en tu casa que ya no te son útiles, entonces ¿para qué tenerlas ahí metidas en un closet, en una gaveta? Eso no tiene sentido. Ahora, el paso número 3 para fortalecer tus finanzas y hacer que estas estén a prueba de recesión es justamente fortalecer tu fondo de reserva. Esto fue una vaina que pasó justamente en la época de la pandemia, donde muchas personas veían que estaban viviendo de quincena en quincena, o como dicen aquí en inglés, paycheck to paycheck, y por supuesto no aguantaron la pela cuando perdieron sus trabajos porque no tenían nada ahorrado. Ese fondo de reserva es lo que acá en Fintech llamamos el colchón de tranquilidad, que como mínimo deberían ser 3 meses de tu costo de vida. A estas alturas del podcast ya tú deberías tener plena claridad en cuánto es tu costo de vida mensual, multiplique esa vaina por 3 y ese es el mínimo, ¿ok? Lo recomendable y más sano es que tengas 6 meses, ¿ok? Y si de alguna manera tú eres una persona emprendedora, dueña de negocio y tu pareja también emprende contigo, los dos son emprendedores, yo soy más conservador y sugiero incluso tener 12 meses. Coño, pero eso es un realero. Bueno, pero ¿y si por un año se para la actividad económica como pasó en la pandemia? Una recesión puede durar más de un año incluso. ¿Ok? Las duraciones son variopintas. Existen distintas manifestaciones de recesión que han ocurrido a lo largo de la historia, donde unas han durado poco y otras han durado muchísimo. Entonces uno tiene que ser sabio, de nuevo, en la optimización del gasto, buscando fuentes de ingreso alternativas, pero también teniendo las reservas que te ayuden a aguantar este periodo. El cuarto paso es salir de la deuda tóxica. Esto lo he dicho ya, de hecho hay un episodio donde yo hablo salir de la esclavitud de las deudas. Deuda tóxica, recuérdate que es la deuda prácticamente el consumo, la deuda de tarjeta de crédito, tiende a ser la deuda más cara. Una de las vainas que yo he visto en recesiones, una de las vainas que yo vi en pandemia fue justamente que la gente estaba nerviosa porque al no tener ingresos no tenía cómo pagar las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito las tenía montadas a tope y naturalmente entonces tenía que salir con estrés a negociar con los bancos, perdieron tarjetas, se les escoñetó el crédito. Para, no esperes a estar en una crisis, en una recesión para caer en estos torbellinos de ansiedad que lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, bajo esa premisa, sal de ese peo de una vez. Es que ni siquiera es por un tema de recesión, es por un tema de tu salud financiera. Sal de esa vaina, coño. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Listo, espero que ya por lo menos hayas salido o estés en ese proceso y si no, te sale tu cholazo. Entonces, ese es el cuarto paso. Sal de la deuda tóxica, no me voy a pegar mucho ahí porque creo que ya está claro eso. El quinto paso para crear una finanza que esté en a prueba de recesión es crear un plan de contingencia. Coño, porque por más que sea, a veces la cosa se pone súper pelúa, súper difícil, súper complicada y de alguna manera uno va a tener que buscar ayuda. Entonces, no esperes a que llegue el momento porque vas a estar ofuscada, ¿ok? Vas a tener el cerebro nublado, va a caer tu coeficiente intelectual porque por el sentir de estar abrumado de la crisis y uno no piensa con claridad. Por eso en la época de la bonanza uno planifica, por eso en la época de la paz y tranquilidad uno planifica para evitar estar improvisando. Y crear un plan de contingencia implica sentarte estratégicamente a pensar, si llego a pelar bola, si, coño, de verdad que viene una pálida y, coño, me comí el fondo de emergencia,
no tenía nada con qué soportarme, ¿a quién le pido ayuda, coño? Entonces, bueno, sin duda, hay que tener un plan de, bueno, ¿cuáles son los amigos que de repente están en una posición económica con los que yo podría contar? ¿Cuáles son los familiares? Y de repente tú puedes desde ya, desde la bonanza, puedes tener una conversación con ellos y decirle, mira, pana, quiero que sepas que yo estoy bien, quiero que sepas que, coño, que yo estoy estable, quiero que sepas que yo estoy haciendo estas cosas, pero, brother, si me llega a pasar algo, ¿tú crees que me puedes apoyar en esos momentos? O sea, háblalo previamente. Porque hay personas, todos tenemos un amigo, todos tenemos de repente algún familiar, coño, que ya está montado en los papeles y tiene full plata y de repente uno puede acudir. Yo lo tengo, yo tengo por ejemplo, amigos, coño, que están en una posición mucho más holgada porque tuvieron un punto de partida distinto a mí, vienen de un estrato social distinto al mío y de alguna manera siempre han tenido mucho más recursos que yo. Y en particular, cuando yo me las vi negras, yo acudí a ellos, eso sí, con mucha responsabilidad pagué, porque yo no quiero perder la amistad por real. Yo siempre he sido muy, muy juicioso con esas vainas. Y para ser franco, nada más en 2 oportunidades en mi vida, yo tengo la fecha de esta grabación, 37 años, y nada más en 2 oportunidades en mi vida, yo he pedido plata prestada, y eso sí, la pagué a los 6 meses. Me volví loco produciendo plata para pagar esa vaina rápido. Entonces, coño, digamos que tengo ahí una línea de crédito, pero mosca. Que tengas una línea de crédito con un familiar, porque esa vaina me la dijo alguien una vez por Instagram, no quiere decir que tú te vas a huevonear y tú no vas a tener fondo de reserva. No, yo no voy a tener fondo de reserva ni colchón, porque cualquier vaina que yo le pido plata a mi papá, seas marica, tú tienes que ser responsable de ti mismo. Ahora, si tú agotaste tus recursos y tus posibilidades y agotaste tu ingreso y tu capacidad de ahorro, bueno, nada, usted busca ayuda en el otro, pero no porque, no, es que yo tengo familia con plata y no, entonces yo listo, yo cuento es con ellos y ya, no seas huevón ni huevona. ¿Ok? Haz tú tu fondo, pero sí hay que tener ese plan de contingencia. Ahora, no solamente está la familia y los amigos, sino que tú tienes que tener plena claridad de qué puedes hacer, por ejemplo, tú con asociaciones comunitarias, programas comunitarios, programas sociales en la ciudad donde tú vives. Por ejemplo, durante la pandemia, yo no me vi en esa necesidad, pero por ejemplo, aquí había iglesias donde la gente donaba comida. Y si tú estabas pelando bola para hacer mercado, coño, tú ibas a esa iglesia y te regalaban comida. Eso lo vi en la pandemia. Entonces, coño, tú tienes que estar claro también a la hora de una extrema situación en la que necesites ayuda, incluso hasta para comer, coño, sepas a quién acudir, muévete con tiempo, no esperes en el desespero, ten ya un plan hecho. Así como los negocios tienen un plan de continuidad de negocio, las familias deben tener un plan de continuidad también y un plan de contingencia. A ese nivel de planificación llego yo y eso es una de las cosas en las que nosotros los ayudamos a ti y a nuestros alumnos en nuestros programas, sobre todo en los programas de mentoría, para que estemos listos para esos momentos, para que podamos ser resilientes en esos momentos. Entonces, es importante que ese plan exista. ¿A quién voy a acudir? ¿Dónde puedo acudir? Si necesito ayuda gubernamental, ¿dónde la pido? Si necesito ayuda comunitaria, ¿dónde se pide esa vaina? Tenlo ya identificado. ¿Por qué? Porque te repito, uno vive mucha ansiedad y mucha angustia cuando llega el momento. Y por último, y no menos importante, la sexta clave o manera para crear unas finanzas que estén a prueba de recesión es hacer networking. Networking, fíjate una vaina, esto fue una vaina donde yo la cagué. Cuando yo soy de naturaleza introvertida. Introvertido no es penoso, introvertido es que es alguien que, coño, que a nivel energético prefiere la soledad, prefiere estar tranquilito. Yo no es que soy amiguero, que me la paso todos los fines de semana en una parrilla echando vaina. Yo prefiero estar en mi casa, en mi sala, tirado con mi perra, leyendo un libro y, bueno, echando vaina con mi familia. Ese soy yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por mi carácter introvertido, yo la cagué y yo no hacía antes mucho networking. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quedé sin trabajo en el 2013, tuve que salir desesperado. Además que la introversión a veces tiene un toque y una pincelada de ansiedad social. Entonces, coño, me costaba contactar gente. Además que se sentía muy chimbo, como que, verga, marico, nunca te escribí, pero te voy a escribir ahorita que necesito tu ayuda. Y eso es como chimbo también. Entonces, el networking tiene que ser una actividad constante, perenne, consistente para poder lograr la resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás colaborando, cuando tú estás ayudando a los demás también, porque networking no es nada más echarte palos y salir a comer, es también constantemente ayudar a los demás, tender la mano. No porque estés esperando algo a cambio, ni lo estés haciendo para sembrar un favor para el futuro, sino por la genuina buena vibra de ayudar. Pero sí, la verdad es que puede llegar el momento en que sí necesites un favor de vuelta o que sí necesites una ayuda o que sí necesites un contacto que te presente a alguien. Entonces, cuando tú haces networking, básicamente la ventaja es que tú te mantienes en el tope de la mente de tus contactos profesionales. Por ejemplo, a través de LinkedIn.
¿Qué es hacer networking? Coño, te repito, no es nada más comer y echarte palo, es también de repente compartir un artículo interesante con un colega, es de repente publicar algo que te gustó en LinkedIn. Yo no estoy diciendo que te vuelvas influencer ni creador de contenido, pero sí que te mantengas activo y visible para tenerte en el tope de la mente. Entonces, por ejemplo, coño, de repente la vaina está complicada y pelúa, pero verga, no sé, yo necesito un editor de video y verga, me acuerdo que tú eres editor de video porque te veo que siempre compartes algo y cuando yo tenía que buscarlo me acordé de ti. Ojo, eso ocurre tanto en la recesión como en la bonanza. Entonces es importante ser activo en la interacción con tus pares, con profesionales, con amigos, para que cuando necesites una ayuda, particularmente en momentos de recesión o momentos de complicación, pues tengas a quien acudir. A mí me pasó eso, que como me costó, de hecho, yo nunca conseguí trabajo. ¿Por qué? Porque yo no hacía networking, me costó una bola pedir favores, pedir ayuda, no sé qué vaina, porque claro, yo no estaba activo en mi comunidad. Y bueno, al final del día salió mejor la vaina, porque si no, yo no fuera Julio Finance hoy, no estaríamos aquí en este relato, en este podcast, porque naturalmente eso me obligó de una manera un poco forzada a emprender, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es lo que quiero para ti. No quiero que vivas la ansiedad que viví yo. Por eso que me meto con este peo bioneurofinanciero, sobre todo para que no sufras o mitigarte el sufrimiento por el cual pasé yo, porque igual te vas a dar tus coñazos. Pero networking de pana, te lo digo, el networking es muy clave para poder mantenerte en el tope de la mente de tu red de contactos y que puedas entonces buscar ayuda profesional desde la perspectiva de conseguir clientes, desde la perspectiva de conseguir oportunidades, desde la perspectiva de ver cómo te reinventas para generar ingresos, sobre todo en épocas donde la economía se pone más difícil. Este punto es súper importante. Yo metí la pata, espero que no la metas tú. Así que bueno, estos son los 6 elementos, los recapitulo. Tienes que optimizar los gastos, tienes que incrementar tus ingresos. El optimizar los gastos ocurre rápido. El incrementar los ingresos no ocurre de la noche a la mañana. Por eso no esperes a estar pelando bola para ver qué coño vas a hacer con la línea adicional. Ponte las pilas, mueve ese culo. Tercero, tienes que fortalecer tu fondo de reserva. Cuarto, sal de las deudas tóxicas, por favor. Quinto, ten un plan de contingencia. Y sexto, y no menos importante, tienes que hacer mucho networking. Si necesitas apoyo, si necesitas ayuda para, como digo yo ahora, alinearte los chakras financieros, revisar que todo esté en su sitio y tener una opinión profesional independiente de tu situación financiera, también recuerda que doy citas de consultoría personalizadas tanto en el ámbito de finanzas personales como en el ámbito de finanzas para negocios. Así que también te dejo en los links acá de este episodio el enlace directo a donde puedes ver la información de mis citas y yo con gusto reviso. Y si necesitas un plan de acompañamiento, pues después de la primera cita podemos llegar a un acuerdo donde haya un proceso de acompañamiento y coaching financiero personalizado. O también te puedes sumar a nuestros programas de mentoría donde puedes aprender también muchísimo. Te dejo todas esas cosas acá en los links de este episodio. Pero bueno, ten esto en cuenta. Recuerda que guerra avisada no mata soldado. Una persona precavida vale por 2. No dejes que te alcance los momentos de crisis económica o a veces uno pasa por una crisis personal sin necesidad que la economía esté en recesión. Estos son los pasos para prepararse para momentos difíciles. Tenlos presentes, ponlos en práctica y ponte las pilas, carajo, que te quiero ver bien, te quiero ver crecer, te quiero ver en paz, te quiero ver sonreír y viviendo en bienestar, siempre construido en tus propios términos. Así que no me resta más que darte las gracias por acompañarme en este espacio y nos escuchamos y vemos en un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Que tengas un feliz, próspero, productivo, pero sobre todo planificado y enfocado día para que no te agarren las adversidades por sorpresa. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.